Capítulo 4. Patrones compuestos y unidad de la experiencia. Como ya mencionamos en el capítulo anterior, el cerebro humano no solo es capaz de construir representaciones del mundo, sino de manejarlas además de forma abstracta y cognitiva. Las operaciones lingüísticas mediante las cuales perceptos complejos son transformados en palabras, descriptos, son uno de los resultados de esto. Otros procesos son la capacidad de aprender, de imaginar y en general todos los llamados procesos cognitivos. Si empleamos un descripto en lugar de una representación perceptual, esto supone que el descripto se transforma en un producto reducido e inclusivo de dicha representación. La transformación percepto-descripto es un resultado evolutivo de la necesidad del cerebro de manejar grandes cantidades de información. El modo en el que tiene lugar esta transformación sigue siendo un tema bastante controvertido. Konorsky pensaba que los perceptos eran transformados por los circuitos convergentes y representaban una activación de un tipo específico de neuronas que denominaba unidades gnósticas. Cada unidad gnóstica representaba una percepción unitaria completa. El lenguaje, el pensamiento y la abstracción eran para Konorsky operaciones realizadas como resultado de interrelaciones complejas entre estas unidades. La concepción de Konorsky del funcionamiento del cerebro era jerárquica. Pensaba que había niveles de abstracción creciente representados por la actividad de circuitos convergentes que extraían más y más información abstracta hasta que se activaba una unidad conceptual. Konorsky desarrolló el concepto de la percepción unitaria mediante el cual, al percibir un objeto, estímulo, presentado anteriormente, el cerebro actúa como una máquina cuántica que identifica el objeto estímulo como un todo, de modo que pueda tener lugar la activación de la unidad gnóstica. Las evidencias encontradas en los experimentos llevados a cabo por Hubel y Wiesel apoyaron los supuestos básicos de Konorsky. En dichos experimentos se descubrieron unidades que respondían a rasgos perceptuales complejos. Su actividad se explicaba como producto de la estimulación de los circuitos de convergencia. También se describía una organización jerárquica en la que células simples, complejas e hipercomplejas de alto y bajo nivel respondían a estímulos de complejidad creciente, posibilitando la existencia de unidades gnósticas como extrapolación de estos hallazgos básicos. Sin embargo, siguen existiendo enormes dificultades teóricas, experimentales y de introspección que hacen que sea casi imposible mantener esa extrapolación, ya que, al menos teóricamente, un sistema constituido por unidades gnósticas que detectaran percepciones unitarias únicas precisaría más neuronas para funcionar que las que existen en el cerebro. Si pensamos en el número de percepciones unitarias diferentes en un día normal de nuestra vida cotidiana y las multiplicamos por los años que vivimos, podemos darnos cuenta de la imposibilidad de esta concepción. La evidencia experimental es aún más convincente. Los experimentos de aprendizaje en los que se registra la actividad electrofisiológica del cerebro de animales muestran sin la menor sombra de duda que una simple neurona puede participar en más de una experiencia perceptual o cognitiva. Es más, la forma en que tiene lugar esta experiencia depende no solo de qué neuronas son activadas, sino también de los patrones de respuesta que desarrollan. La experiencia introspectiva se relaciona con el modo en que percibimos un objeto constante al margen de los movimientos del ojo que realizamos. La experiencia introspectiva se relaciona con el modo en que percibimos un objeto constante al margen de los movimientos del ojo que realizamos. El hecho de que un objeto estímulo se identifique con características constantes, incluso cuando son activados conos y bastoncillos totalmente diferentes, significa que ni los receptores espacialmente localizados ni las neuronas activadas en las estructuras centrales son responsables de esa constancia. El responsable es el patrón único de respuesta neuronal que produce. La posibilidad de que la misma unidad gnóstica sea activada por dichos cambios es obviamente mínima. Por tanto, los procesos reductores e inclusivos responsables de la apariencia del descripto y de la unificación de la actividad neuronal dispersa en una abstracción simple deben tener un correlativo fisiológico algo distinto de la simple activación de una neurona altamente jerarquizada, unidad gnóstica.
La relación posible podría ser la activación de los complejos patrones neuronales de respuesta. Aún no se conocen las características y correlaciones de estos patrones hipotéticos, por lo que es preciso hacer un análisis teórico de los mismos. En las secciones siguientes discutiremos los posibles modos de actuación. Patrones compuestos en el aprendizaje. En primer lugar, analicemos algunos correlativos del aprendizaje con la esperanza de que este análisis nos acerque un poco más a la solución. Desde un punto de vista conductista, el aprendizaje se describe como una modificación conductual basada en la asociación entre dos estímulos o entre un estímulo y una respuesta. Inciso A. Asociación estímulo-respuesta. Desde un punto de vista puramente neurofisiológico, las afirmaciones anteriores son una simplificación excesiva. Ni el estímulo ni la respuesta son asociados como tales por el mero hecho de que no existen fuera del cerebro. Dentro del cerebro se encuentran los antecedentes de las respuestas abiertas a las activaciones perceptuales y a las consecuencias abstractas con las que se asocian. Esos antecedentes y consecuencias no son ni la activación motora ni el objeto estímulo externo, sino el orden interno del movimiento y los códigos de alta jerarquía resultantes de las transformaciones de la información que llega, esto es, dos fenómenos abstractos. Cuando tiene lugar una respuesta motora, se construye un programa abstracto sobre las acciones motoras futuras. Este programa se siente como un todo a partir de la información que se recibe de la situación presente por parte de los músculos involucrados en esa respuesta y del patrón interno de su situación futura. El programa, sea cual sea, se transforma en la activación dispersa y compleja de una vasta población de unidades motoras guiadas indirectamente por la activación dispersa de las células piramidales de la corteza motora. Incluso, el acto motor más simple precisa una secuencia compleja de activación de las células piramidales, por ejemplo, la flexión de un dedo o de una pierna. Aún es más compleja la activación precisa para llevar a cabo tareas tales como escribir o tocar un instrumento musical. El análisis introspectivo nos muestra que ordenamos nuestra conducta motora como si fuera una unidad separada y distante de nuestra activación piramidal y de las neuronas motoras o de los patrones de respuesta de los axones eferentes. Solo tenemos que pensar en un movimiento y la orden resultante se transforma en contracciones musculares como si nuestra orden voluntaria hubiera tenido lugar en otros niveles eferentes. ¿Cómo podemos explicar esos hechos? ¿Cómo puede ser transformada una orden unitaria de movimiento en una activación motora compleja y coordinada? ¿Y dónde se encuentra la localización anatómica de dicha orden? El hecho de que estimulaciones directas de la corteza motora de pacientes conscientes no interfiera con el movimiento que hayan planeado internamente, sino solo en su resultado, significa que ni la corteza motora ni el sistema piramidal son responsables de las órdenes motoras iniciales. Los experimentos que muestran la participación del núcleo caudado en la regulación de conductas motoras aprendidas complejas sugieren que este y otras estructuras extrapiramidales pueden ser las localizaciones anatómicas relacionadas con la planificación de órdenes motoras abstractas. Pero, incluso si estas estructuras anatómicas son la sede de las órdenes motoras abstractas, la cuestión sigue siendo cómo esa orden es traducida en una activación compleja de neuronas motoras. Si una población neuronal activa, neuronas del primer nivel, envía axones convergentes a una población menos numerosa de neuronas, neuronas del segundo nivel, su respuesta dependerá de la frecuencia, secuencia y ritmo de los potenciales de acción de los axones de las neuronas del primer nivel. Llamemos patrones del primer nivel a los potenciales de acción de estos axones. Los patrones que resultan de estas poblaciones neurales del primer nivel originan patrones complejos de respuesta en las neuronas del segundo nivel cuando convergen en ellas. A estos resultantes los llamaremos patrones compuestos del segundo nivel. Estos compuestos son combinaciones no lineales de los del primer nivel. Volvamos al problema de la conversión de una orden motora en una vasta activación de células piramidales. Si pensamos en los circuitos de divergencia que funcionan de forma opuesta a los circuitos de convergencia, podemos extraer una posible solución. Si una población de neuronas del segundo nivel, interconectadas mediante circuitos de divergencia con una población más numerosa de neuronas del primer nivel, es activada por un patrón compuesto,
y si esos circuitos de divergencia tienen la organización adecuada, los patrones compuestos pueden provocar la activación de patrones sencillos en el primer nivel. De esta forma, la activación de caminos aferentes puede ser el resultado de la activación de los circuitos de divergencia activados por patrones surgidos de las neuronas del segundo nivel, y los patrones compuestos del segundo nivel serían el resultado de la activación de circuitos de divergencia provenientes de neuronas del tercer nivel, donde algún patrón eferente de nivel superior podría estar fisiológicamente relacionado con la orden original del movimiento abstracto. Este patrón eferente de alto nivel podría entonces abrir los circuitos de divergencia de forma específica hasta que tuviera lugar la activación de una vasta población de células piramidales dispersas. Cuando llegan los circuitos espinales, los patrones activan circuitos espinales reflejos, lo que provoca los movimientos. Desde el punto de vista aferente, de entrada de la información, una organización convergente tiene mayor capacidad para producir un patrón compuesto muy jerarquizado, patrón compuesto aferente, combinando patrones simples, resultantes de los circuitos convergentes, para generar patrones compuestos cada vez más complejos, hasta que el último se transforme en una descripción codificada específica de una activación de grandes poblaciones de elementos. Si estos patrones compuestos no son una descripción reducida de un percepto y de un movimiento, entonces la asociación de estímulo-respuesta es en realidad una asociación entre patrones compuestos aferentes y eferentes de alto nivel. De hecho, hay una razón lógica alguna para rechazar la idea de que los patrones convergentes aferentes de alto nivel puedan ser los mismos patrones compuestos eferentes capaces de activar las neuronas del tercer, segundo y primer nivel. De esta forma, una respuesta motora bien aprendida, y que aparece cuando se presenta un estímulo, podría ser el resultado de al menos 3 operaciones diferentes. Primero, una transformación de la información que llega en un patrón aferente compuesto de alta convergencia. Segundo, una activación de un patrón compuesto eferente. Y tercero, la activación de los circuitos de divergencia hasta un punto en que se consiga la estimulación neuronal del primer nivel, nivel motoneuronal. Los actuales procesos de aprendizaje serían entonces el desarrollo de los dos patrones compuestos y sus interacciones. La unidad abstracta de los perceptos y de las órdenes motoras podría provenir de la correlación en la apariencia de estos patrones compuestos.